Amigos, hola a todos. Están de nuevo en el proyecto Dirigibles de Nueva Generación. Hoy tenemos un nuevo invitado, ese mismo joven que vino desde San Petersburgo para realizar sus prácticas con nosotros. Se llama Mijail, tiene solo 15 años de edad y ya está muy interesado en los dirigibles. Y nos gustaría mucho saber, Mijail, esta historia. ¿Cómo fue que en general te apasionaste tanto por los dirigibles? ¿Cómo te enteraste de que existe un proyecto como Dirigibles de Nueva Generación? ¿Cómo nos encontraste? ¿Y cómo lograste venir aquí? Sí, bueno, en nuestra escuela los estudiantes hacen proyectos individuales en los cursos 10º y 11º. Proyectos individuales sobre un tema elegido por el propio estudiante. Y en septiembre elegí el tema de los dirigibles, un tema verdaderamente fascinante. Bueno, en la clase todos conocen los temas de los demás. Y una vez, una noche, fue como en marzo, un amigo me escribe, mira, encontré esta empresa. Y me manda un enlace a Aeronova. O sea, él la encontró en internet y te la compartió. Bueno, entonces miré de qué empresa se trataba exactamente. Dirigibles, efectivamente. Sí, que realmente se trataba de dirigibles. Me llamó la atención. Entendí que la empresa no era muy grande y que había posibilidades de conseguir una práctica allí. Bueno, una empresa grande de nuestro nivel, no sé, difícilmente tomaría a un escolar. Bueno, al menos la probabilidad es menor. Entonces, ¿no enviaste la información? Sí, envié la información a la persona responsable de las prácticas en la escuela y logramos llegar a un acuerdo completamente exitosamente. Genial. En realidad es estupendo que hayas logrado encontrar una empresa y es doblemente agradable que hayamos podido brindarte la oportunidad de participar y ver cómo funciona todo aquí por dentro. ¿Por qué dirigibles en general, no? ¿Cómo surgió tu interés por este tipo de transporte? ¿Hace cuánto tiempo apareció ese interés en ti? Bueno, al principio, ya ni recuerdo cuándo, hace mucho tiempo, por ahí en octavo grado, supe que existía ese tipo de transporte. Me pareció que era algo hermoso, esos enormes cetáceos voladores, esos barcos. Luego, con el tiempo, estudié física, me interesé por la ingeniería y entendí que los dirigibles, en realidad, son rentables, son más baratos, más prácticos y no necesitan infraestructura. Empezaste a estudiar este medio de transporte, ¿no? A entender cómo funciona, qué principios utiliza y llegaste a esas conclusiones. Sí, así es totalmente cierto, es la verdad. De hecho, así fue como surgió tu interés. Sé que en la escuela preparaste un proyecto sobre este tema y que aún lo sigues desarrollando. ¿O era otro proyecto? Ese fue que el proyecto en octavo grado, En cabo, pues sí, al parecer poco antes de eso me empecé a interesar profundamente, me apasioné muchísimo, de verdad. El proyecto en su esencia era un informe detallado sobre qué son exactamente los dirigibles, cómo surgieron históricamente, cómo funcionan en la práctica y cuáles son sus perspectivas de desarrollo futuro. Y también incluía una parte práctica muy importante. Inicialmente, mi idea era hacer un dirigible de vacío con un casco rígido y control remoto, pero luego resultó que las bolsas de basura comunes no soportarían una presión tan inmensa como 10 toneladas por metro cuadrado. Reduje un poco mis ambiciones a un modelo de dirigible hecho de alambre y tela, que lamentablemente no funcionaba como se esperaba. o sea, de tipo rígido, ¿sí? Lo llenaste con aire normal, es decir, era una especie de maqueta. Sí, solo era un modelo de exhibición. No volaba, solo estaba de pie, pero todavía existe. Ahora, en 10º grado, entendí que realmente puedo hacerlo, que tengo la capacidad. Ya es un dirigible completo que vuela por el aire. No es un objeto rígido, no es de vacío, pero vuela y tiene un control remoto avanzado. Ahora también estás trabajando en ello, ¿verdad? Sí, ahora mismo estoy trabajando en ello. La envoltura ya está completamente lista, aunque lamentablemente los gatos la han dañado un poco. Sí, la envoltura es de polietileno, ya están listas la góndola y de hecho toda la electrónica necesaria. Solo queda por hacer el empenaje de cola, que es la parte final. Ya he intentado hacerlo en varias ocasiones. Una vez lo hice utilizando espuma de poliestireno de un grosor de 2 centímetros, porque realmente no pude encontrar ningún material más delgado disponible. Y resultó que si no siento el peso del empenaje, eso no significa en absoluto que no esté presente, porque 200 gramos de peso no los percibo en absoluto. Pero eso irá en el dirigible. Sí,
pero hice un empenaje que pesaba unos 200 gramos y lamentablemente no funcionó. Luego, con esfuerzo, hice uno de balsa y polietileno. Aquí está el armazón de balsa recubierto de polietileno. O sea que hiciste experimentos. Sí, lamentablemente resultó no ser lo suficientemente resistente y se rompió. Ahora finalmente encontré dónde comprar espuma de poliestireno de un grosor adecuado, de 3 milímetros. Y ahora mismo está en proceso de entrega. O sea, ahora estás en pleno proceso de ensamblaje. Cuéntanos un poco sobre cómo fue tu práctica aquí. Estuviste con nosotros, entonces, 2 semanas y media. 2 semanas y media. ¿Podrías compartir en general primero tus impresiones? ¿Qué te pareció el ambiente, el equipo, en qué estuviste trabajando aquí? Cuéntanos brevemente, en pocas palabras. Sí, el equipo y la oficina son muy geniales y verdaderamente agradables. Especialmente me gustó mucho la cafetera de última generación. Una máquina fantástica. Las primeras, bueno, semana y media, resulta que estuve con el profesor Borodinsky. Ese es el departamento de electrónica y todo lo relacionado con la tecnología. Allí hice un micrófono espía, que básicamente es un dispositivo de escucha encubierta, y también una radioreceptora de señales. La radioreceptora funciona, aunque de una manera bastante extraña, muy extraña, pero al menos solo tiene un único transistor. Eso es aproximadamente 5 veces menos que el promedio habitual. En los microtransmisores, En los receptores, en los receptores. aquí está. El resto de la semana me dediqué por completo al modelado 3D y a la impresión 3D. Y allí fue precisamente donde pude hacer algunas piezas importantes para la cola del dirigible. O sea que lograste modelarlas tú mismo en la computadora. Sí. Antes de esto, ¿tenías alguna experiencia específicamente en modelado 3D? ¿O habías trabajado tal vez? Bueno, hace mucho, mucho tiempo, bajo una guía muy detallada y con instrucciones paso a paso, se realizó este proceso. ¿Eso fue en una institución escolar o era más bien un pasatiempo personal, por así decirlo? Era un club de programación, y allí hicieron una pequeña pero muy interesante introducción a la modelación 3D. Eso es todo. En realidad, yo no tenía experiencia previa, es decir, lo que había era realmente muy poco. Y yo hice un soporte robusto para los timones del dirigible, es decir, las piezas esenciales con las que los timones móviles se fijarán de forma segura a la estructura fija y principal. Entiendo perfectamente que eso van a ir directamente en tu modelo, el que estás desarrollando actualmente ahora mismo. Y también hice para ese mismo modelo un soporte para la estructura. Entonces, este objeto estará compuesto por un total de 4 láminas de espuma y yo personalmente hice una pieza que las unirá todas juntas de manera segura. ¿Tienes ahora los modelos 3D? ¿Ya los imprimiste? Ya los imprimí. Se podrán llevar y usar en el modelo funcional de forma eficiente y práctica. Sí, Genial. ¿Pudiste ver el propio dirigible, ese impresionante vehículo aéreo? sí, el segundo día de la práctica fui al aeródromo en Novinky. Aún no entendí completamente, ¿ese fue el primer vuelo real o no? Porque la verdad es que no estoy seguro de si cuenta como tal. No, ese ya no fue el primer vuelo, pero sí fue el último vuelo que tuvimos en Novinky. Por eso en realidad es genial que se alinearan las estrellas y pudieras aprovechar justo esa ventana cuando realizamos precisamente las últimas pruebas que tuvimos en Novinky, porque ahora ya nos mudamos de allí y nos estamos trasladando a otro aeródromo. Por eso es realmente genial que hayas logrado en esas 2 semanas presenciar ese momento, porque habría sido una pena asistir a la práctica y no ver el dirigible. Ese día el clima era complicado, hasta el último momento no estaba claro si íbamos a volar o no. Al principio hacía sol, estaba completamente despejado y no había viento, pero en ese momento estaban ajustando algo en el dirigible, por lo que entendí, estaban terminando el mecanismo de control del vector de empuje. Luego finalmente lo terminaron y empezó a llover y a hacer fuerte viento, casi parecía un clima de tormenta, pero al final todo se calmó y finalmente pudimos volar sin problemas. ¿Tomaste alguna foto de algo? Sí. Quedarán como recuerdo. Excelente. Cuéntame un poco más. ¿Tu escuela es una escuela común y corriente o es alguna especializada, enfocada en alguna área en particular, tal vez, o algo así? Bueno, estudio en una escuela privada sin ninguna especialización en particular. Es decir, simplemente una escuela general, pero de carácter privado.
Hay aproximadamente unas 200 personas allí, las clases son más pequeñas y eso parece permitir que las personas en la clase se conozcan mejor entre sí. En nuestra clase somos 16 personas. Sí, recuerdo que nosotros éramos casi 30 estudiantes, al menos en mi clase. Tengo entendido que en el 10.º grado la escuela ofrece la valiosa oportunidad de hacer prácticas profesionales en diferentes instituciones, ¿verdad? Bueno, resulta que nosotros, de hecho, ya después de terminar el año escolar, específicamente en 10.º grado, realizamos una práctica profesional que tiene una duración de 2 semanas y media, y tuve la gran suerte de poder hacerla aquí mismo, en este lugar. La escuela se encarga, ¿verdad?, de los aspectos organizativos, es decir, contacta con las organizaciones y acuerda la posibilidad de que los alumnos hagan la práctica allí. Sí, esa opción también existe. Es decir, la escuela ofrece que los propios alumnos lo gestionen de forma autónoma, o bien ofrece su valiosa ayuda y apoyo. Y en general, ¿cómo reaccionaron ante el hecho de que existe esta práctica en una empresa de dirigibles y que tú planeabas ir allí? ¿Fuiste tú quien tomó la iniciativa de ir? ¿No hubo comentarios del tipo, quizá esto no funcione, mejor busquemos alguna otra cosa? Parece que no, te apoyaron. Dijeron, genial, bien hecho, qué bueno que encontraste la empresa por tu cuenta. Simplemente, muchos chicos no sabían a dónde ir, y algunos resolvieron este tema literalmente unos días antes de la práctica. O sea, en un lugar no los aceptaron en un sitio, tuvieron que buscar urgentemente otro. En mi caso todo salió bien en ese sentido. Yo lo decidí de inmediato, encontré todo enseguida. ¿Qué tan pronto recibiste respuesta de nuestra empresa? Bueno, más o menos en el transcurso de una semana. Simplemente hubo bastantes retrasos, es decir, primero le escribí a la persona que se encarga de esto en la escuela, luego esa persona escribió a la empresa, después la empresa respondió y bueno, sí, recibí la respuesta más o menos en una semana. Bueno, ¿Cómo reaccionaron tus padres al hecho de que tendrías que ir a Moscú, enviar a su hijo a hacer prácticas en alguna empresa de dirigibles? Resulta que sí existen. bueno, mi papá viaja bastante seguido a Moscú por trabajo, así que se lo tomaron con bastante tranquilidad. Además, aquí mis padres tienen muchos conocidos y también amigos. En general es una experiencia bastante inusual vivir completamente solo. Resulta que esto es, bueno, como un periodo de prueba muy importante en la vida adulta para mí, porque tanto el trabajo como la vida sin mis padres son, en general, realmente geniales. ¿Te gustó, verdad? Lo más importante, sí. Nadie viene y dice por qué todo el suelo está completamente cubierto con una fina capa de calcetines sucios y usados. Entonces, ¿tus familiares no se quejaron en absoluto de esto? Sí. ¿Trajiste esta capa contigo mismo? Sí, claro, por supuesto. Entiendo. Cuéntame, ¿hubo otros proyectos interesantes en la escuela donde hicieron prácticas los chicos o siguen haciéndolas hasta hoy? Bueno, en su mayoría los proyectos no están directamente relacionados con la práctica. Eso fue solo mi caso particular. Pero hablando de proyectos, una persona hizo un motor a reacción pulsante. No, Vaya, eso es también muy interesante. sí es, de hecho, uno de los tipos más antiguos de motores a reacción que existen y se utilizaba activamente incluso durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. La esencia fundamental de este motor es que es extraordinariamente sencillo en su diseño y funcionamiento, y lo más notable es que no tiene absolutamente ninguna parte móvil. Otra cosa sumamente interesante fue que dos jóvenes chicas estaban filmando una película basada en un cuento clásico y profundamente emotivo de Chekhov. Eso es todo lo que parece ser, en su totalidad. En general, quiero repetir que es genial que hayas mostrado tanta iniciativa. Es estupendo que hayas empezado a interesarte por los dirigibles y que nos hayas encontrado. Y es doblemente agradable que haya surgido la oportunidad de ofrecerte la posibilidad de realizar estas prácticas aquí en nuestra empresa. Mijail, ¿ya has decidido de alguna manera a qué te quieres dedicar en el futuro? ¿De dónde te gustaría verte después de la escuela? Ahora estás en 10.º grado, todavía te queda el 11.º, ¿verdad? ¿Has pensado ya hacia dónde quieres ir, en qué quieres desarrollarte? Sí, lo más probable es que estudie una ingeniería en el sector aeroespacial. Ahora mismo me parece que no es una especialidad muy popular y quizás no tan conocida como otras carreras. Por ejemplo, en mi clase,
Casi soy el único estudiante que planea ir por la rama técnica, es decir, la gran mayoría de mis compañeros va a áreas de humanidades, lo cual es bastante común. Bueno, veremos qué sale de esto cuando las redes neuronales avancen aún más. Dime, ¿en el 11º grado también están planeadas algunas prácticas o proyectos que tendrás que presentar en la escuela? Sí, en el 11º grado habrá una práctica social muy importante. Es decir, ahora mismo tengo una práctica profesional donde puedo probar cómo es realmente trabajar en un puesto de trabajo específico y esta experiencia está enfocada principalmente en mi desarrollo personal y profesional. Y la práctica social es algo muy similar a la práctica profesional, pero con la particularidad de que el trabajo se realiza en organizaciones dedicadas al apoyo y cuidado de poblaciones vulnerables, como pueden ser centros especializados para niños, residencias para ancianos, o instituciones que asisten a personas con trastornos mentales o discapacidades. Y también en invierno habrá una presentación del proyecto precisamente de este dirigible. El proyecto que estás desarrollando en este momento, para ese entonces probablemente ya lo hayas completado o avanzado. Sí, para ese momento lo más probable es que ya lo haya terminado e incluso haya tenido tiempo de volar con él. En realidad está siendo desarrollado para vuelos en interiores, porque, bueno, en primer lugar, la envoltura es de polietileno y no retiene bien el gas. En segundo, el viento. En segundo lugar, sí, el viento. La presión dentro es baja. No hay margen de error. Si no hay margen de error y al parecer el motor es demasiado potente. ¿Ya lo has probado tú? El dirigible pesa aproximadamente 1 kilo y su motor es capaz de dar un empuje de hasta 500 gramos. Bueno, para un dirigible como este, así. Sí, casi Sí, como un helicóptero. eso es bastante, sí. Luego se publicará en algún lugar un video con el vuelo de prueba de este dirigible. En nuestra escuela hay un gran y espacioso gimnasio, tiene 2 pisos de altura y es realmente enorme. Y parece que es el lugar perfecto y más adecuado para volar un dirigible así. Además, es un espacio con mucha amplitud. Bueno, incluso la Nova 01 probablemente podría volar ahí. Entonces ahí es donde vas a demostrar cómo funciona. Sí, lo más probable. Y ahí mismo será la presentación entonces. No, la presentación será en otra sala, pero realmente espero que también podamos trasladarlo y volarlo allí sin ningún problema. Genial. ¿Qué objetivos le pones? ¿Solo que vuele o algo más? Simplemente que vuele y se pueda controlar. Hola. ¿En qué más te interesas, Mijail? Además de tu evidente interés por la ingeniería, ¿qué otras actividades te gusta hacer en tu vida cotidiana? Quizás practicas algún deporte en particular o tienes algún hobby interesante que disfrutes mucho. Bueno, de hobbies. Probablemente también tenga que ver con la ingeniería, pero me he aficionado a algo llamado Arduino. Es un microcontrolador y en general una base de componentes electrónicos que permite, a partir de elementos que se venden y cuestan relativamente poco dinero, montar en esencia prácticamente cualquier cosa que uno pueda imaginar o necesitar para un proyecto. Desde, por ejemplo, dirigibles, de hecho mi propio dirigible está basado en la plataforma de Arduino, hasta, no sé, un potente ordenador para juegos de última generación. ¿Y la experiencia con este Arduino, con la electrónica, la adquiriste en la escuela o es un interés puramente personal tuyo? ¿Aprendiste por tu cuenta? Bueno, en primer lugar, me interesé por esto debido al proyecto. El dirigible, Sí, por el dirigible, sí. ¿no? O sea que son habilidades y conocimientos necesarios que tuviste que adquirir para poder realizar este proyecto. En general, este proyecto realmente cambió mucho mi rumbo de intereses personales, es decir, antes de iniciar este proyecto, yo estaba mucho más enfocado en cosas como los videojuegos, por ejemplo, el mismo y muy popular Minecraft. Ahora bien, trabajando activamente en el proyecto, ya se trata más bien de algo que está estrechamente relacionado con la electrotecnia y los potentes motores a reacción. ¿Te gusta la velocidad? Sí. Quizás el próximo dirigible ya será con propulsión a chorro. En esencia, todos los dirigibles funcionan con propulsión a chorro, porque expulsan aire en una dirección y se mueven en la otra. Así que ese es el principio del movimiento a reacción. ¿Sueles contarle a la gente sobre tu proyecto? ¿Compartes con alguien que estás construyendo un dirigible en casa? No, en realidad no lo cuento muy a menudo. Y cuando surge el tema de este tipo de transporte, ¿con qué reacciones te encuentras más a menudo en general? ¿Cómo percibe la gente este importante tema en la actualidad?
¿Tienes que hablar de este asunto con bastante frecuencia o es algo que se discute a menudo? Sí, bastante a menudo. La mayoría de las veces la gente pregunta, ¿para qué sirve esto? Ahora vivimos sin dirigibles y parece que todo está bien, eso es lo que dicen. Pero, como se suele decir, lo mejor es a menudo el enemigo de lo bueno, así que sí, los dirigibles pueden, de hecho, mejorar absolutamente todo. ¿Tienes pensado seguir desarrollando este proyecto tal vez? Este en concreto, probablemente no. Incluso ahora mismo tengo muchísimas ganas de rehacerlo todo otra vez. Sí, pero los plazos me apremian considerablemente, así que dudo mucho que me dé tiempo. Pero mirando hacia atrás, puedo decir con total certeza que cometí un montón de errores importantes. No se puede sin ellos, pero esos errores te hicieron mejor y experimentado. Sí, por ejemplo, simplemente ignoré por completo el peso de la cola al calcular la flotabilidad del dirigible, lo cual en retrospectiva fue una omisión importante. Luego resultó que era bastante difícil ajustarse a esos 50 gramos que quedaban, un margen muy estrecho. Pero, por suerte, dejé bastante margen para el lastre, una previsión afortunada, así que, en teoría, debería volar sin mayores problemas. Lo compensaste. Además, tienes un vector de empuje bastante fuerte y considerable en las hélices, así que incluso si está un poco sobrecargado, lo cual es muy correcto para un dirigible, en principio, gracias al potente motor, seguro que despegará sin ningún problema. Sí, es cierto. Y además, ahora mismo tengo un solo motor fijo en el dirigible. Además, como ya dije, es muy potente para un dirigible de este tipo. Así que, si volviera a hacer un proyecto similar, probablemente pondría unos 4 motores pequeños, de baja potencia, y les añadiría un control de vector de empuje muy preciso y avanzado. Para que puedas maniobrar. Sí. ¿Tienes, digamos, algunos planes, algunas ideas para el futuro cercano, algún otro proyecto interesante para llevar a cabo? Quizás no sea necesariamente un dirigible, pero ya estás mirando en alguna dirección, Bueno, pues sería interesante hacer un avión. o un cohete. Bueno, en primer lugar, el avión, porque bueno, realmente creo que es una experiencia verdaderamente genial y muy emocionante poder pilotar algo tan increíble como eso. Es decir, una cosa es que los cuadricópteros simplemente obedezcan estúpidamente las órdenes del control remoto y las lleven a cabo con precisión, y otra cosa es que se trata de un avión que tiene sus propias características de comportamiento. Hay todo tipo de sobrecargas, un ángulo de ataque crítico, etcétera. Sí, creo que sería una experiencia interesante. Sí, inicialmente yo quería hacer precisamente un proyecto sobre un avión, es decir, construir un avión radiocontrolado, pero luego decidí que un dirigible es mucho más genial y fascinante. De acuerdo. Sí, al menos es mucho más interesante. Ahora mismo no existen y sería realmente genial poder hacerlo una realidad. Bueno, con el avión resulta que había un problema bastante significativo. Difícilmente podría hacer algo que fuera sustancialmente mejor que las opciones industriales ya existentes en el mercado. Aún así, quería hacerlo con mis propias manos. Sí, realmente quería que fuera algo verdaderamente especial, algo bastante inusual, algo que de hecho aún no existe, y aunque los dirigibles existen, la verdad es que hay muy pocos de ellos. Y los dirigibles, si lo piensas bien, en su construcción son lo suficientemente simples como para poder armarlos. A pesar de que hay bastante ingeniería involucrada, si te pones con modelos grandes, para un proyecto escolar me parece la mejor opción, especialmente si te interesa este tema. Bueno, resulta que, además, en el caso de un dirigible, no se necesitan simulaciones aerodinámicas excesivamente complejas. Simplemente hay que equilibrar el peso de manera precisa para que vuele recto y darle una forma más o menos aerodinámica y eficiente. En cambio, con un avión hay que hacer una enorme cantidad de pruebas y errores o realizar simulaciones complejas y así sucesivamente. Bueno, eso ya es un trabajo de proyecto bastante grande. Bueno, quizás también llegues a eso. ¿Sí? ¿Por qué no? Bueno, Mijail, creo que vamos a ir terminando. Eso es. Te agradezco por haber venido. Y para terminar, quizás tengas algún consejo o recomendación para los jóvenes especialistas que también se interesan por la ingeniería. Quizás hay algunas palabras importantes que te gustaría dirigirles en este preciso momento, o tal vez un mensaje especial.
Sí, hay algo, bueno, en primer lugar, los condensadores son muy útiles. Sinceramente, no entendía para qué servían ni cuál era su propósito. O sea, entendía el principio de funcionamiento, pero no entendía para qué se usaban. Eso es exactamente lo que sucedió. Y luego me pasó lo siguiente, que fue bastante inesperado. El código ya estaba completamente escrito y depurado. Tenía todos los componentes necesarios como el servomotor y la placa Arduino, y funcionaba perfectamente durante unos escasos 5 segundos, y luego, de forma inexplicable, se apagaba por completo. Estuve varios meses tratando de entender qué era lo que pasaba exactamente, por qué se apagaba de repente, y al final resultó que había picos breves pero significativos de potencia que superaban el límite permitido. Y eso se solucionó precisamente gracias al condensador. También puedo decir que no hay que rendirse nunca, bajo ninguna circunstancia, porque nada se rompe sin una razón subyacente. Siempre hay una causa que se puede encontrar y comprender. Además, es importante recordar que Internet lo sabe absolutamente todo, siendo una fuente inagotable de información. Sí, lo principal es saber formular muy bien las preguntas adecuadas. Así que, mis queridos amigos, los condensadores son verdaderamente importantes. Nunca bajen los brazos y aprendan a usar de manera efectiva Internet. En resumen de todo. Misha, una vez más, muchísimas gracias por, en primer lugar, haberte unido a nuestro valioso equipo y por tu inmensa pasión por los dirigibles. No me sorprendería si en un futuro cercano te vemos entre los miembros de nuestro equipo. Te recibiremos con gusto y nos alegrará verte de nuevo. Si vienes a Moscú, no dudes en visitarnos, siempre estaremos encantados de verte. Hasta pronto. Sí, yo también quiero dar las más sinceras gracias al equipo de Aeronova por esta increíble oportunidad, porque probablemente es el lugar más interesante y enriquecedor para hacer prácticas de todos los que puedo imaginar. Y por supuesto, participar en un vuelo de prueba de un dirigible y en el desarrollo continuo de dirigibles es realmente fascinante y una experiencia única. Genial. Qué bien. Realmente me alegra mucho que hayas quedado completamente satisfecho. Por favor, ven a visitarnos otra vez pronto. Iré. Cuídate mucho, que te vaya muy bien.